A veces los mayores descubrimientos no se hacen en excavaciones lejanas, con mapas y brújulas. A veces la historia no se reescribe con el hallazgo de una tumba olvidada, sino en el silencio casi absoluto de una biblioteca. Quiero que imaginemos un cajón en un archivo lleno de fragmentos que se catalogaron hace décadas, pero que en esencia están olvidados. Uno de ellos, considerado tan insignificante que nadie se molestó en mirarlo 2 veces, de repente capta la atención de alguien. Y ese pequeño trozo de material reescribe una parte fascinante de la historia. Hoy vamos a sumergirnos precisamente en uno de esos casos. El protagonista es un fragmento de papiro, tan pequeño que cabe en la palma de la mano, que ha resultado ser un documento de una importancia extraordinaria para comprender el cristianismo primitivo. Vamos a analizar juntos la información que se ha facilitado para entender qué es exactamente este manuscrito, por qué pasó desapercibido tanto tiempo y, sobre todo, qué revela sobre uno de los textos más populares y controvertidos de la antigüedad, el Evangelio de la infancia de Tomás. Bien, empecemos por el objeto en sí. Hay que visualizarlo. Estamos hablando de un trozo de papiro de unos 5 por 11 centímetros. Poquísimo. No es un rollo majestuoso ni una página de un códice imponente. Es un fragmento que durante décadas estuvo guardado, sin pena ni gloria, en la Biblioteca Estatal y Universitaria de Hamburgo. Con su número de inventario, eso sí, el P. Hamburg Graik 1011. Pero era uno más entre miles. Y entonces la pregunta clave es, ¿por qué nadie le prestó atención? Pues, y esto es lo irónico, su apariencia fue su condena. La razón por la que nadie lo miró durante casi un siglo es que la caligrafía es, por decirlo suavemente, torpe. Torpe. Muy torpe. Es irregular, poco refinada, con letras que no siguen una línea recta perfecta. Quienes lo vieron de pasada en el pasado simplemente asumieron que no podía ser nada importante. He llegado a leer que pensaban que era una lista de la compra. ¿En serio? Sí. O eso o una carta privada. ¿Qué compraría alguien en el Egipto del siglo IV? Pan, aceite, dátiles y un papiro nuevo para la lista de la semana que viene. Podría ser. Se descartó como un documento cotidiano, sin ningún valor histórico. Pero lo fascinante aquí es que esa torpeza, esa caligrafía que lo condenó al olvido, es en realidad una de las pistas más importantes que tenemos. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Qué nos dice una mala caligrafía? Nos dice que probablemente no fue una copia de lujo, encargada por un mecenas rico para una biblioteca. Vale. Más bien, todo apunta a que fue una tarea de escritura, un ejercicio caligráfico. ¿Como los deberes de un niño? Pensemos en un entorno educativo, sí, ya fuera una escuela o, más probablemente, un monasterio en el Egipto de aquella época. Un estudiante estaba practicando su griego, copiando un texto. Me entiendo. Y esto es fundamental porque nos saca del ámbito de la alta teología y nos mete en el día a día. Nos muestra que este era un texto vivo, un texto en uso. Era el tipo de material que la gente normal leía y copiaba. Me surge una duda. En una biblioteca como la de Hamburgo debe de haber miles de fragmentos así. ¿Cómo es que los papirólogos Lajos Berkes y Gabriel Nochi Macedo se fijan precisamente en este? ¿Fue pura casualidad? Es una gran pregunta. Y no es casualidad. Es un trabajo muy sistemático. A ver. Estos investigadores revisan los fondos digitalizados de las colecciones. No van a ciegas, utilizan software y su propia pericia para identificar palabras clave, estilos de escritura, cualquier cosa que les llame la atención. O sea que buscan agujas en un pajar, pero con un imán muy potente. Bueno, analogía. En este caso, estaban revisando documentos considerados no literarios, precisamente buscando tesoros escondidos como este, y al empezar a descifrar letra por letra esa caligrafía torpe, se dieron cuenta de que una palabra aparecía de forma recurrente. ¿Y cuál era esa palabra? La palabra Jesús. Vaya. A partir de ahí empezaron a tirar del hilo, compararon secuencias de palabras con bases de datos de textos cristianos conocidos y de repente todas las piezas encajaron. ¿No era la cuenta de un mercader? No, ni los deberes de un niño aburrido. Era algo mucho más importante. Aquí es donde la historia da un giro de guión, ¿no? Al descifrar esas 13 líneas en griego antiguo, con unas 10 letras por línea, se dan cuenta de que el texto corresponde a una escena del Evangelio de la infancia de Tomás. Exacto. Para quienes no estén familiarizados con él, ¿qué tipo de texto es este? Es uno de los llamados escritos apócrifos. Es un término que a menudo suena
algo herético o falso, ¿verdad? Un poco, sí. Pero su significado original es más bien oculto. En este contexto se refiere a textos sobre la vida de Jesús o sus apóstoles que no fueron incluidos en el canon oficial de la Biblia. Pero cuidado, que no fueran canónicos no significa que no fueran importantes. Al contrario. Todo lo contrario. O sea, que eran como los extras del DVD de la Biblia. Historias que no pasaron el corte final, pero que la gente quería conocer. Exactamente, esa es una analogía fantástica. Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dejan un enorme vacío biográfico. Cierto, de la infancia apenas cuentan nada. Pues el evangelio de la infancia de Tomás intenta llenar ese vacío. Narra historias y milagros de un Jesús niño, y es un texto que gozó de una popularidad inmensa en la antigüedad y la Edad Media. ¿Y qué clase de historias cuenta? Porque imagino que no son las parábolas que todos conocemos. No, en absoluto. Son relatos que hoy nos parecerían extraños, a veces incluso un poco inquietantes. Muestran a un niño con un poder divino inmenso que todavía no sabe cómo controlar del todo. Interesante. Por ejemplo, el fragmento descubierto narra el comienzo del milagro de la vivificación de los gorriones. La vivificación de los gorriones. Sí. La historia completa, que conocemos por otras fuentes, cuenta que un Jesús de 5 años está jugando junto a un arroyo en sábado, el día de descanso. Modela 12 gorriones de barro, algo que estaba prohibido. Claro, trabajar en sábado. Unos fariseos lo ven, se escandalizan y van a quejarse a su padre, José. Cuando José le regaña, el niño Jesús simplemente da una palmada y grita a las figuras de barro: ¡váyanse! Y los gorriones de barro cobran vida y salen volando. ¡Qué imagen tan potente! Un niño con un poder que no controla, casi caprichoso, desafiando a los adultos. Entiendo perfectamente por qué estas historias podían ser tan populares. Por supuesto. Conectaban con una curiosidad muy humana. La gente se preguntaría, ¿cómo era Jesús de niño? Y este texto les daba una respuesta. Una respuesta que, aunque la Iglesia oficial no aceptara, moldeó profundamente la imaginación popular y el arte cristiano durante siglos. Estas historias se transmitieron porque eran buenas historias, llenas de maravilla. Entiendo. Así que tenemos una copia de un texto conocido, muy popular en su época. A primera vista, aunque interesante, podría no parecer un hallazgo revolucionario. ¿Qué es lo que convierte este fragmento en algo tan excepcional? La fecha. Todo se reduce a la fecha. ¿De cuándo es? El análisis paleográfico, que es el estudio de la escritura antigua, ha permitido datar este papiro entre los siglos IV y V después de Cristo. Vale, antigüedad tardía. Y ahora viene el dato que lo cambia todo. Antes de este hallazgo, la copia griega más antigua que se conservaba del Evangelio de la Infancia de Tomás era un códice del siglo XI. Espera. Del siglo XI. ¿Me estás diciendo que este fragmento es más de 500 años más antiguo? Exacto. Más de 500 años. No es un pequeño ajuste en la cronología, es un salto temporal hacia atrás gigantesco. Es una barbaridad. Madre mía. Es como si nuestra foto más antigua de un tatarabuelo del siglo XIX fuera reemplazada de repente por un retrato pintado de él en el siglo XIV. Nos acerca muchísimo más al momento en el que el texto se compuso. Cambia por completo la perspectiva. Pasar de tener una copia de la plena Edad Media a una del final del Imperio Romano es una ventana directa a un mundo completamente distinto. Precisamente. Y este salto en el tiempo tiene dos implicaciones importantísimas para los investigadores. ¿Cuáles? La primera es que refuerza con una solidez abrumadora la teoría de que este evangelio se escribió originalmente en griego. Encontrar una copia griega tan temprana, de la época en que el griego seguía siendo la lengua cultural en la parte oriental del imperio, es un argumento de un peso enorme. Entendido. ¿Y la segunda implicación? La segunda nos lleva de vuelta a la caligrafía torpe. Al ejercicio escolar. Justo. El hecho de que sea un ejercicio escolar o monástico nos confirma que en el siglo IV o V este texto no circulaba solo entre eruditos o teólogos. Estaba en las aulas, por así decirlo. Era parte del material de lectura de la gente común en lugares como Egipto. Demuestra que su popularidad era real, transversal. Y que formaba parte del tejido cultural del cristianismo de a pie. O sea que no es solo que tengamos un texto más antiguo. Es que la naturaleza de este texto nos da una foto completamente nueva de quién leía estas historias y para qué. No era solo un texto para ser venerado, sino para ser practicado. Has dado en el clavo. Por eso Lajos Berkes, uno de los descubridores, calificó el hallazgo como un fragmento de
extraordinario interés para la investigación. Una frase que no se usa a la ligera en el mundo académico. Para nada. Subraya el peso que la comunidad científica le está otorgando a este pequeño trozo de papiro que, hasta hace nada, acumulaba polvo en un archivo. Sí. Si recapitulamos, la historia es fascinante. Tenemos un fragmento de papiro, ignorado durante décadas por su letra aparentemente torpe. Descubrimos que no es una nota sin importancia, sino un texto apócrifo muy popular sobre los milagros de un Jesús niño. Exacto. Y finalmente, nos damos cuenta de que es el testimonio más antiguo que tenemos de ese texto en su idioma original, transportándonos directamente a una escuela, a un monasterio del siglo IV o V. Es un caso de estudio perfecto sobre cómo funciona la investigación histórica. El valor de un objeto no siempre es inherente, no es como el oro, que vale por sí mismo. Claro. El valor de este papiro depende de nuestra capacidad para interpretarlo, para hacerle las preguntas correctas. Lo que ayer era una nota sin importancia, descartada por su apariencia, hoy es un testigo clave de un texto que fascinó a generaciones enteras. Nos obliga a mirar con otros ojos lo que ya tenemos, a preguntarnos qué más podría estar escondido a plena vista en nuestros archivos y museos. Esperando a que alguien con la curiosidad y las herramientas adecuadas le preste atención. Y todo esto me lleva a pensar en algo más grande, una reflexión final. Adelante. El hecho de que este evangelio no oficial, con sus historias de milagros infantiles, a veces caprichosos, fuera tan popular como para ser utilizado en ejercicios de escritura, plantea una pregunta muy interesante. ¿Sobre qué? Si estos eran los relatos que de verdad cautivaban a la gente común más allá de los complejos debates teológicos de la élite, ¿qué nos dice esto sobre sus inquietudes espirituales? ¿Sobre lo que buscaban en la fe, quizás? Exactamente. Quizás buscaban un Jesús más cercano, más humano en sus manifestaciones, más comprensible desde la cotidianidad de ver jugar a un niño. Buscaban historias que llenaran los silencios. Que dieran rienda suelta a la imaginación y al asombro. Y esto nos lleva a otra pregunta, que es la que nos deja este descubrimiento. ¿Cuántas otras narrativas populares, cuántas otras formas de entender lo sagrado habrán influido en la cultura y las creencias de millones de personas sin haber llegado a los grandes y lujosos códices de las bibliotecas? ¿Cuántas de esas historias que formaban el verdadero corazón de la fe popular estarán todavía esperando a ser redescubiertas en un pequeño y humilde fragmento olvidado, en un cajón?